Muchas veces la política ha copado los titulares de eventos deportivos, en vez de la propia competición. Esto lo hemos visto en la pasada Vuelta a España con las manifestaciones por el genocidio del pueblo israelí al pueblo palestino. ¿Por qué crees que se usa el deporte o este tipo de eventos para manifestarse? Bueno, en mi opinión, la política siempre está presente. Es decir, en mi experiencia personal también, en mi etapa deportista, era así. Lo que pasa es que muchas veces no es evidente, pero voy a poner un ejemplo. Cuando se organiza un mundial de fútbol en Qatar, claramente el trasfondo es político. En este caso, de proyección política de un país como Qatar de cara a Occidente. Y bueno, pues lo que digamos es intentar blanquear en este caso, ¿no? Lo que es un gobierno como el catarí que entra en conflicto, ¿no? Con derechos humanos, no solo de la comunidad LGTBI, del feminismo, sino también a nivel social, sindical, pues con un evento de estas características lo que busca claramente es tapar, neutralizar todos esos aspectos y proyectarse como un país moderno, ¿no? Es el mismo caso de Arabia Saudita o de la dictadura argentina en el 78, la de Brasil con el Mundial del 70. Es decir, son ejemplos en donde el poder político y las clases dirigentes siempre van a utilizar la manifestación deportiva. En el caso que hablas de la vuelta ciclista, yo estoy completamente de acuerdo, pero le daré un poco la vuelta, ¿no? ¿Qué ocurre con la vuelta ciclista precisamente? Claro, si hay un equipo, en este caso de Israel, ¿cómo es el equipo de Israel? El equipo de Israel, su titularidad aparentemente es privada en torno a un empresario que, por cierto, tiene grandes relaciones personales con el presidente de Israel, perdón, con el primer ministro israelí, Netanyahu. Pero la financiación de ese equipo, ¿a qué institución corresponde? Al Ministerio de Turismo. ¿Por qué el Ministerio de Turismo? Porque hay un planteamiento detrás de Estado, ¿bien?, de proyectar a Israel en una circunstancia en la que está cometiendo un genocidio, según las Naciones Unidas, para correr la Vuelta Ciclista de España previamente al Giro y anteriormente al Tour, que son competiciones deportivas, sobre todo en el marco europeo, que tienen, digamos, un impacto de masas muy grande. Entonces, claro, hay una reacción pública social, ¿no?, por la coyuntura que está ocurriendo en lo que es la Franja de Gaza, contraria a la presencia del equipo israelí. Si el equipo de ciclismo de Israel no hubiese participado, pues las manifestaciones como las hemos conocido no hubiesen existido y la expresión deportiva hubiese pasado a primer término. Con esto lo que quiero decir es que, claro, la intervención, digamos, de la instrumentalización del deporte de una manera planificada, prácticamente siempre las lanzan las clases dirigentes o los países, ¿no?, que intentan instrumentalizar el deporte en beneficio de un objetivo. En el caso de Israel, tapar, ¿no?, blanquear, se diría, el genocidio. En el caso de dictaduras, intentar también proyectar como una imagen amable de su régimen, y otros países que intentan utilizar el deporte claramente con objetivos geopolíticos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una reacción social de repulsa, digamos, a este tipo de planteamientos, y es donde surge dos visiones políticas dentro del deporte, ¿no? De instrumentalización del poder y una reacción social en torno a una crítica al mismo. Como has dicho, además de ser profesor en ciencias políticas, también has vivido en el mundo del deporte de cerca, cuando jugabas a fútbol. ¿Crees en algún momento las manifestaciones superaron los límites? Bueno, hay que decir aquí que el fútbol, particularmente, si hay una expresión deportiva que tiene, digamos, una connotación a nivel global, es el fútbol, ¿no? Todo el mundo entiende más o menos las reglas del fútbol, los códigos del fútbol, es decir, sus manifestaciones. Es decir, claramente es un deporte en estos momentos que puede ser, no sé si el más practicado, seguramente sí, pero claramente el que mejor expresa una vinculación entre una cultura global, ¿no?, compartida. Eso es el fútbol. Entonces, claramente el fútbol entra, intersecciona. De hecho, muchos de los ejemplos que he puesto es de la política con el deporte es a través del fútbol. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que irnos por países, pero el fútbol tiene un origen político desde sus inicios, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, el origen de muchos equipos de fútbol. Muchos equipos de fútbol en Europa, estoy hablando principalmente, que es el caso que más conozco, están muy vinculados, por ejemplo, a expresiones políticas de carácter nacionalista, ¿no? En España es evidente, en el caso de equipos como el Atlético de Bilbao, Real Sociedad, el Barcelona, muy vinculado también a la coyuntura de la dictadura, ¿no?, y la represión de ciertas expresiones lingüísticas, culturales. Pero, por ejemplo, el Celtic en el caso, ¿no?, de Escocia,
pues es la comunidad irlandesa que trabajaba en los astilleros, ¿no? Es decir, ¿cuál es el origen de muchos equipos ingleses? Por ejemplo, es sindical, ¿no? Tenemos el West Ham o el Aston Villa, que están vinculados a los sindicatos ingleses desde su origen, y otros pues a empresas. Pero por ejemplo, en un caso muy particular, y ahora te respondo, pero es importante centrar esto, es decir, que no es una excepción, que es algo que desde su origen es así. Siguiendo con el ejemplo de Israel o de Chipre, en los mismos nombres de los equipos de fútbol se manifiesta su tendencia ideológica. Cuando uno escucha Maccabi, que no solo es el equipo de baloncesto Maccabi Tel Aviv, sino hay Maccabi en el fútbol, está centrando que es un equipo que está orientado en torno a las expresiones conservadoras de la sociedad de Israel, y también lo utilizan en Chipre. Y cuando escuchemos el término Hapoel, ¿no? Bien el de Tel Aviv o en el caso de Nicosia, son equipos que están vinculados a los movimientos sindicales. Y son equipos que tienen larga trayectoria, cercana a un siglo. Entonces, bueno, no es una excepcionalidad. Además de ser profesor en ciencias políticas, también has vivido el mundo del deporte de cerca, cuando jugabas a fútbol. ¿Crees que en algún momento las manifestaciones superaron los límites? ¿Entiendes la posición de la organización y de algunos ciclistas con respecto a las manifestaciones tras la cancelación de varias etapas o finales de etapa y las dudas con respecto a su seguridad? Hombre, es entendido como un deportista, que en este caso de profesional, ¿no? Pues llevan preparando toda la temporada, algunos de ellos particularmente para la Vuelta Ciclista, otros pues el Tour Vuelta Ciclista, pero bueno, en líneas generales es, digamos, una de las grandes vueltas, ¿no? De las 3 grandes vueltas que hay en Europa, y hablar en Europa es del mundo, ¿no? Porque el ciclismo todavía tiene en las vueltas europeas su mayor expresión. Entonces, un ciclista de alto rendimiento, pues claramente pues se ve frustrado, digamos, en su planteamiento de carrera con una actividad disruptiva, como fueron movilizaciones que además fueron de menos a más. Lo que pasa que, claro, también hay otro aspecto que quería plantear, que es que un deportista es un ciudadano de un país y de un contexto social histórico determinado. Y un genocidio, ¿no? Es como ya desde la ONU se plantea lo que está ocurriendo en Gaza con intervención de Israel, pues también hay que entender que tenga una manifestación social. Vuelvo a reiterar, claro, el hecho de que el equipo de Israel estuviese ahí era muy difícil no entender que eso iba a llevar a un conflicto, probablemente no de la dimensión que tuvo o cómo concluyó, ¿no? Entonces, por un lado hay que entender el valor humano, deportivo y profesional de un corredor, pero por el otro yo creo que los deportistas, es difícil en caliente, porque ellos estaban metidos en la carrera, muy concentrados, muy aislados probablemente, pero el deportista es un ciudadano de su país y del contexto y la coyuntura que le toca vivir en cada momento, ¿bien? Y eso prima, al final, eso prima. Es decir, y ocurrieron situaciones que entiendo yo que los mismos manifestantes pidieron disculpas, que no se buscaban, pero yo creo que aquí el peso de la responsabilidad no está, ni mucho menos en el ciclista que prepara su carrera, que es en este caso, al ser profesional, su trabajo, ni en los manifestantes que expresan legítimamente un malestar social o una indignación. Es en la organización de la vuelta. Es decir, no se puede organizar un gran torneo o una gran competición como la Vuelta Ciclista sin tener en cuenta las circunstancias en las que se están desarrollando. A mí me sorprendió particularmente mucho cómo la Vuelta Ciclista enfocó la vuelta en el origen, entendiendo que no iba a ocurrir nada significativo, pero hombre, yo creo que ya en las primeras etapas, y particularmente ya cuando llega a Bilbao, creo que fue, ¿no?, la primera etapa que se suspende, no haber tomado medidas, no haber afrontado, me parece una irresponsabilidad clara y evidente que sufrieron principalmente los ciclistas y los equipos. No obstante, esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia. En nuestro país también tenemos muy reciente lo que ocurrió en el Camp Nou cuando el referéndum de Cataluña. ¿Te acuerdas de algún momento en el que haya ocurrido algo del estilo, tanto en España como internacionalmente? Bueno, aquí hay, sí, ¿no?, en la época del proceso, ¿no?, en 2017, 2016, lo de las pitadas, ¿no?, al final de la Copa del Rey, es muy significativo, pero bueno, hay que decir que es algo habitual en el fútbol. Si uno no piensa en España y se va a África, bueno, se ha encontrado deportistas de élite que son presidentes de su país, ¿no? O se han presentado como Drogba en Costa de Marfil o George Weah en Liberia, es decir, por la capacidad que tiene el fútbol de impacto social y también de unidad de una comunidad.
En África es muy habitual esta, digamos, esta interrelación entre la política, conflictos sociales y el fútbol, ¿no? Y la figura del futbolista en este caso sabe que tiene un papel con la sociedad en la que está. Digamos, de cierta forma es como un privilegiado y quiere devolver algo a su país de lo que obtuvo del fútbol, ¿no? Pero en Europa, fuera de España, bueno, en Inglaterra es muy habitual en los conflictos, hay determinados equipos, sobre todo el norte de Inglaterra, que están muy relacionados a día de hoy con conflictos de carácter laboral en sus comarcas, ¿no? Industriales del norte de Inglaterra. Eso lo hemos visto en el cine, lo vemos cada año, casi una película que se estrena en la que nos retrotrae la Inglaterra a los 70 y Margaret Thatcher con el cierre de fábricas de minas. Pues bueno, en el caso de Liverpool es algo, por hablar de un equipo de élite, ¿no? De los grandes equipos de la Premier, pues es habitual ver a los jugadores de Liverpool manifestando a través de los rótulos de sus camisetas o a nivel personal un apoyo a conflictos que tienen que ver sobre todo de carácter laboral, ¿no? Industrial, de cierre de fábricas o de expediente de regulación de empleo, porque muchos de ellos son hijos o nietos de esos sectores, ¿no? Son gente, digamos, de extracción muy popular, muy humilde. Y es verdad que en España esto se expresa menos, aunque también lo hay, y fundamentalmente se ve más a través de las manifestaciones de los debates sobre la cuestión nacional en España. Es así. Pero en el caso, por ejemplo, en Vallecas, que es un equipo de primera división, o de Cádiz, la vinculación de la afición del Cádiz en torno a los conflictos del metal en la bahía de Cádiz, ¿no? Y los astilleros, o en el caso de Vallecas, ¿no? En torno a multitud de conflictos sociales que hay, que los últimos fueron pues, los planteamientos que hicieron con la vivienda, ¿no? O contra el racismo, también son habituales. Es decir que, y también los contrarios, si vamos en otra orientación política antagonista a la que estaba expresando ahora, también se utiliza mucho el fútbol para expresar otros sentimientos nacionales completamente diferentes o políticos, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que asustarse en este sentido porque es bastante generalizado, y bueno, hay que decir en América Latina, ¿no? En América Latina, en África y en Europa singularmente, aunque en España tiene esta particularidad, ¿no? En donde el futbolista no habla de política, ni casi habla de la sociedad, ni de ningún problema que se salga más allá del partido de fútbol determinado o de su práctica deportiva concreta, y son malas aficiones. Pero en baloncesto, por ejemplo, en los deportes de pabellón, en baloncesto, en balonmano, en vóley, que son menos conocidos, pero bueno, tenemos intervenciones de Pau Gasol o de los hermanos Gasol sobre expresiones en el marco de las huelgas generales, por ejemplo, que se hicieron en la década anterior de apoyo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que son más habituales probablemente en estas manifestaciones deportivas de pabellón, que están más ligadas al territorio del municipio que el fútbol, que ya están muy globalizadas y muy empresarializadas, ¿no? Pero aún así la cuestión nacional en España es evidente y cotidiana, y la pitada fue una de las expresiones de la misma. También hemos visto casos en los que ha ocurrido al revés, en los que el deporte ha sido el que se ha manifestado sobre política, en forma de protestas por parte de deportistas, etc. ¿Qué peso crees que tienen los deportistas a la hora de manifestarse o dar su opinión de forma pública e incluso in situ en un evento deportivo en el resto de la población? Es enorme, es enorme. En mi opinión, habría que ir a los CIS, ¿no? A las encuestas correspondientes del Centro de Investigación Sociológica, pero siempre sale como 3 grupos sociales que tienen esta capacidad de generar una fuerte simpatía social, ¿no? Los científicos, los médicos y los deportistas. O sea, que tienen, por distintos motivos, ¿no? Tienen esa capacidad. En el caso claramente de un deportista, particularmente un futbolista, en el caso de España singularmente pues un tenista concreto como fue Nadal, ¿no? O Gasol, que fue una persona que, claro, le han retirado la camiseta en Los Ángeles Lakers, ¿no? O sea que es una persona que tiene un impacto más allá de las fronteras, ¿no? Fernando Alonso a lo mejor un poco menos, pero vamos, fundamentalmente son futbolistas y luego algunos profesionales, algunos deportistas de algunas otras categorías, pero que han tenido, digamos, un éxito muy grande. Pero un futbolista tiene una capacidad de impacto, ¿no? O Nadal, muy grande en este país. Probablemente también más sobredimensionada a las que podamos expresar, ¿no? Coincidían las expresiones de Nadal en las que entraba al debate sobre la cuestión del feminismo en España, que fue muy sonada, coincidiendo con las mayores movilizaciones del 8M en la historia. Es decir, en este caso, como que no influyó mucho la opinión particular de Nadal,
más bien distantes a estas movilizaciones con el hecho que la gente saliese a la calle y apoyase luego a Nadal, ¿no? En las finales que tuvo de los torneos, ¿no? De los grandes torneos de tenis. Pero aún así, el impacto de un deportista es muy grande y me iría casi a una esfera más cercana a nivel de una ciudad. Un futbolista, yo no fui nadie, ¿no? Pero yo recuerdo los futbolistas del Salamanca en aquel momento, el peso que tenían en la ciudad. Y esto se reproduce hoy en día en muchos equipos de fútbol, da igual la categoría que tengan, el impacto, ¿no? que generan sobre todo en la gente joven y los niños particularmente. Por eso hay que cuidar mucho en cada momento, 24/7, cómo tú te expresas a nivel social y cómo te expresas tú en el campo, en los entrenamientos, porque estás transmitiendo una educación. Ese es el poder que tiene el deporte en general. Y los deportistas olímpicos, cuando son las Olimpiadas, bien, y los deportistas, el fútbol, como el gran deporte de España en particular, lo tienen muy grande. Ahora, mi opinión, sorprende mucho en este país, a diferencia de otros, las pocas manifestaciones políticas o de sensibilidad social que tienen estos deportistas. En concreto, el fútbol. Es más, uno escucha hablar a una atleta mujer medallista olímpica, que es lo más grande que uno puede llegar como deportista, que son las Olimpiadas, a el silencio de los futbolistas, particularmente de los equipos masculinos. Y si se me permite una comparación, como fue el caso de Jenny Hermoso, ¿no? Era el tipo de manifestación, de actitud, de interlocución social que tuvieron las jugadoras de la selección, con un silencio que a veces parecía bastante poco comprensible de la selección de fútbol, incluso algunas intervenciones de sus capitanes, ¿no? Entonces yo creo que en el fútbol, y en concreto en el fútbol masculino, sorprende mucho esa deliberado no posicionamiento sobre cuestiones cotidianas, quitando algún jugador concreto, ¿no? Pero sorprende mucho en Europa, por ejemplo, que no haya ningún jugador, que los hay, que son homosexuales, y lo digo, lo exprese públicamente, o como tal se manifieste, ¿no? Es decir, son cuestiones que yo creo que el mundo del fútbol masculino debería revisar y tener un debate en ciertos aspectos, porque están o encapsulados o muy separados o muy, digamos, en posiciones muy minoritarias a nivel social, como el caso de Llorente el otro día en la selección y otros, bueno, que son también conocidos, ¿no? Pero el deporte en general se confunde con el fútbol, y el fútbol no es todo el deporte. Y el deporte olímpico, el deporte de pabellón, el atletismo particularmente, el deporte femenino, sí son deportistas jóvenes, que yo creo que tienen una sintonía mayor con los debates que hay en la sociedad, y el futbolista de élite o de primera división, por decirlo así, ¿no? De los equipos españoles de fútbol masculino, están muy aislados, y yo creo que en cierta forma con poca sintonía con la mayoría de la sociedad, pero aún así tienen un impacto muy grande, ¿no? Yo les animaría a hablar como ciudadanos y jóvenes normales que son, porque ayudarían mucho a tener, yo creo, una visión a veces más positiva del fútbol en este país. Es una pregunta muy buena porque, claro, ¿qué tiene el deporte que no tienen otras manifestaciones también a nivel global de masas como la música, ¿no? Mira, es decir, los espectadores que van a una gira de Taylor Swift, por tomar un ejemplo, digamos, de decir artista top, intérprete top, yo creo que, bueno, creo no, son muchos menos que la de una artista intérprete en la India que no sabemos ni su nombre, ¿no? No hay tanta, no está tan generalizado ni tiene un impacto tan global. La música en general sí, pero intérpretes concretos no, depende. En Occidente sí, en otras partes menos, ¿bien? En cambio el fútbol lo entiende todo el mundo en todos los sitios. El fútbol. El deporte en general, si son Olimpiadas, ¿bien? El atletismo tiene mucho impacto, sería como el tercero, ¿no? Pero sería Olimpiadas, eso lo entiende todo el mundo, por eso hay determinados países que matan por organizar Olimpiadas para proyectar esa imagen geopolítica que quieren dar, ¿no?
pero y el otro lado sería el fútbol, un mundial de fútbol, por ejemplo. Eso lo entiende todo el mundo, da igual en donde estés, perfectamente entiende lo que significa la expresión del fútbol y el deporte a través del fútbol, ¿no? Y bueno, he puesto ejemplos antes de África, por ejemplo, en donde, bueno, conflictos internos de guerras civiles desgarradoras, donde la selección de fútbol y sus jugadores jugaron un factor importante de creación de una comunidad, de restablecer un mínimo vínculo común en un país que se está desangrando. Costa de Marfil es un caso muy, Liberia, son casos muy evidentes, pero que se pueden aplicar a otros países, ¿no? Y la capacidad que tiene una selección, ¿no? Las selecciones en general, de los equipos en general de deporte colectivo, ¿bien? Balonmano, waterpolo, porque hay países que estos deportes tienen incluso una proyección mayor que el fútbol, ¿no? Hungría, por ejemplo, con el waterpolo, ¿no? O los yugoslavos, los distintos países que forman parte de Yugoslavia, con el balonmano, el baloncesto, singularmente. Pero el fútbol, digamos, las selecciones en general de los deportes colectivos tienen una gran capacidad de generar una identidad nacional. Y en España también. Cuando se ganó la Eurocopa, la primera, bien, después de los años 50, ahí fue la primera vez que se vio y se comentó donde se utilizó mucho la bandera española. Eso fue, por ejemplo, en el ámbito académico se ha analizado muchísimo, porque no había una identificación de la población española con las con la selección, como puede ser con la inglesa o la argentina, o la brasileña, ¿no? Por poner ejemplos muy conocidos. En cambio, en ese momento sí, o cuando ganó el Mundial de Fútbol que se hizo en su país en el 98. Ahí Francia lo hizo muy bien. Es un país multirracial y utilizaron Saint-Denis, que es el área más deprimida y más pobre, ¿no? de París, para poner el estadio de fútbol y realizar ahí la final, ¿no? Es decir, ahí se generó una política inteligente, pero ¿qué canal lo utilizó? ¿Qué canal utilizó la selección de fútbol? En España también. Por ejemplo, la proyección en España en el mundo. Aquí entramos en otro debate, pero cuando España gana el Mundial de Fútbol Femenino, de cara afuera España generó una imagen muy positiva. Por eso no se entendían los debates que teníamos, ¿no? Que es el papel de la mujer en la sociedad española, en relación con otras sociedades. ¿Bien? Entonces, esa capacidad que tienen las selecciones de los deportes colectivos de generar una identidad nacional, una expresión de un país, es muy grande y yo creo que cada vez más, ¿no? Y en España en concreto a lo mejor no es tan evidente como en otros países, pero se ve claramente cuando se ganó el Mundial de Fútbol, ¿no? El Mundial de Fútbol de 2010, claro, todo el mundo simpatizaba con la selección, porque al final pues eran jugadores que venían de pueblos pequeños, ¿no? De origen humilde. Digamos, esos reportajes que se hacían, que querían dar una idea, una expresión, pues un país territorialmente plural. No solo en la cuestión de los debates nacionales, sino gente que vive en pueblos pequeños, en ciudades medianas, no todo es Madrid, no todo es Valencia, no todo es Barcelona. Bien, entonces unió mucho al país en esa identificación con la selección. Yo creo que fue el mejor momento, no solo por el triunfo, sino esa selección, esa generación representó mucho a lo que era el país, ¿no? Gente que había estudiado en la pública, que luego pues con una beca le dieron el salto no sé qué, que empezaron en el equipo de su barrio o de su pequeño equipo de su municipio y bueno, fueron escalando hasta la selección y que no se olvidaban de ese origen suyo. Entonces eso generó una empatía muy grande. Entonces claramente frente a la música, que también lo tiene, o otras fiestas, por ejemplo la Navidad no es celebrada en todos los sitios, ¿bien? La Navidad pues en China no es una fiesta, ¿no? Y en la India tampoco, pero el deporte olímpico y el fútbol sí tiene ese impacto. Y las selecciones olímpicas y las selecciones de deporte colectivo tienen una gran capacidad de generar una expresión nacional determinada en cada momento, ¿no? Y en España yo creo que estos ejemplos han sido muy positivos para reconciliar una parte del país con su selección, que hasta ahora tenía hasta aquellos momentos, tenía una relación pues menor, más fría, si uno se comparaba con Inglaterra, con Italia, por ejemplo. Pero eso pasó con Francia, donde la selección francesa de fútbol no tenía, digamos, esa empatía social, y a partir del Mundial del 98, claro, ganar ayuda mucho, ¿no? Ganar un Mundial es fundamental, pero ganas expresando, ¿no?, un proyecto de país, ¿bien? Integrador, multirracial,
donde la gente estudia en lo público, gente de origen humilde y tal, y yo creo que por ahí la selección avanzó mucho. Si se distancia de ese modelo, pues volveremos a lo mejor a cierta frialdad con la selección, ¿no?